Vamos ya con nuestro espacio de salud, en el que es también el último espacio de salud del año 2023. Mar Romero Sala, bienvenida. Buenos días, Rodrigo. Bueno, vamos a empezar hablando hoy del Día de la Lucha Mundial contra el SIDA y vamos a explicar la historia de este virus y el impacto que ha tenido en nuestra sociedad, así que cuéntanos más. Sí, Rodrigo, hoy es un día de hacer memoria, de mirar para atrás, porque vivimos en un mundo donde por suerte hay medicamentos que hacen que esta enfermedad en este momento sea más llevadera, pero esto no siempre fue así y pues como día 1 de diciembre vamos a recordar esto. Vamos a empezar por el principio de los principios. El VIH es una enfermedad zoonótica, es decir, que saltó de chimpancés a humanos. Se cree que alrededor de 1920 en lo que ahora es Kinshasa, en República Democrática del Congo, y se expandió hasta el resto de ciudades gracias, por ejemplo, a los trenes en expansión, época colonial, ¿no? En ese momento entonces estaban empezando a hacer esos trenes que diseminaron el virus hacia otros lugares durante varias décadas, ¿no? ¿Qué pasa luego? Saltamos un tiempo y salta el virus al continente americano a través de, primero, Haití. De hecho, la independencia de lo que era el Congo belga hizo que hubiera mucho intercambio de trabajo y de migración entre Haití y esa zona centroafricana, y pues eso fue también uno de los impactos que hizo que este virus llegara luego al continente americano. Que llegara de Haití luego a Estados Unidos fue solo una cuestión de tiempo, alrededor de 1970-1980, ¿no? Entonces, bueno, esto, por cierto, que lo estamos explicando ahora, lo sabemos solo recientemente a través de unos últimos años de investigación, de verdadera arqueología genética, pero todo este camino que hizo este virus desde 1920 hasta 1980 realmente lo hizo pues sin ser conocido, sin ser detectado, al menos globalmente, sin que supiéramos que eso estaba pasando. Bueno, Mar, interesante este camino del VIH. Cuando el VIH precisamente llega a Estados Unidos, todavía no se sabía nada de este patógeno, ¿verdad? Claro, pensábamos, por ejemplo, en lo que pasó con el COVID-19. Recordemos que había un virus que no sabíamos qué era, no sabíamos qué hacía. Pues fue lo mismo, pero bastante más lento y bastante más doloroso también por la gravedad de esta enfermedad. Vamos a ver este extracto del primer estudio que se publicó sobre lo que luego sabremos que sería el VIH. Es un estudio que habla de 5 hombres jóvenes, todos son gay, con una infección por un hongo, y se ve la confusión de los autores, ¿no? Se dice que la neumonía por esta infección está exclusivamente limitada a pacientes gravemente inmunosuprimidos, dice, y que no hay ninguna razón para pensar que unos hombres jóvenes que previamente estaban sanos tendrían que estar inmunosuprimidos y por lo tanto adquirir esta infección. Y luego comenta el estudio, ¿no?, que el hecho de que todos fueran homosexuales sugiere una asociación entre, citamos, algún aspecto del estilo de vida homosexual o de enfermedad transmitida sexualmente. Y ahí se empiezan a ver, pues digamos, primero algunas pistas de lo que luego será esta epidemia de VIH, también este inicio de cómo se forja este estigma alrededor del estilo de vida homosexual, que sabemos que en este momento pues no quiere decir mucho nada, y que el virus al final encontró un nicho en esta comunidad y en estas prácticas, pero sabemos que pues en este momento no tiene nada que ver con ser homosexual o no. Claro, Mar, hoy en día por suerte nos aterra, ¿no?, hablar en estos términos. Era desconocimiento, también homofobia, que era mucho más candente en la sociedad en aquel entonces que ahora mismo, pero precisamente hubo una discriminación muy fuerte que fue un lastre para la investigación. Claro, vamos a poner algunos ejemplos. Antes de que se llamara SIDA o antes de que se llamara VIH, o mientras se estaba intentando instaurar este nombre oficial, hubo varios nombres que recibió esta dolencia. Hablamos, por ejemplo, de lo que se llamó la plaga gay. Hablamos del GRID, Gay Related Immunodeficiency. Son las siglas de inmunodeficiencia relacionada con los gays, ¿no? E incluso la enfermedad de las 4 Hs. ¿Por qué? Porque afectaba a homosexuales, haitianos, hemofílicos y heroinómanos. Ahí, pues, de nuevo estamos enumerando al final grupos de riesgo, ¿no?, por también cómo se transmitía esta enfermedad, por ejemplo, en el caso de las personas que usan drogas por el uso de las jeringas compartidas, pero es profundamente discriminatorio, por supuesto, y al final se refiere a unos grupos que estaban al margen de la sociedad y que hizo que al final muchas veces los esfuerzos, al menos inicialmente, para investigar esta enfermedad, para combatirla, no viniera del gobierno estadounidense, que fue donde hubo esta explosión de primeros casos de VIH, sino que viniera de la sociedad civil y de la sociedad y de parte de la sociedad científica. Vamos a poner una cifra que da un muy buen ejemplo de esto. Recordemos, los primeros casos de VIH en Estados Unidos, los primeros casos se diagnosticaron en 1981. No fue hasta 1985 que Ronald Reagan, presidente en ese momento de Estados Unidos, habló públicamente del SIDA y del VIH. 4 años para abordar públicamente este tema, y para aquel entonces 8.161 personas ya habían fallecido por infecciones del virus de la inmunodeficiencia humana.
Pero poco a poco, Mar, ha habido buenas noticias para las personas con VIH porque sí se ha desarrollado esa investigación y ha permitido pues, que la enfermedad sea más llevadera, ¿verdad? Sí, por supuesto, ¿no? También, de nuevo, sobre todo al inicio, pues gracias a este impulso de la sociedad civil y de los grupos que estuvieron afectados, ¿no? Cuando se detectaron los primeros casos en Estados Unidos, que fue en 1981, todavía pasaron 2 años hasta que se aisló por primera vez el virus. Eso significa 2 años de verdadera incertidumbre. En 1985 se aprobó el primer test para descubrir, para saber si una persona era seropositiva o no. Eso significa 4 años de no saber si era seropositivo hasta que verdaderamente te enfermabas. En 1987, el primer antirretroviral, que son estos fármacos que hacen que el VIH sea indetectable, por lo tanto, indetectable también, intransmisible. En 1995, el primer inhibidor de proteasa, que es otro tipo de antirretroviral clave que ha sido para pues, la lucha contra esta enfermedad. En 1998, el primer gran estudio a gran escala, en fase 3, digamos, de una potencial primera vacuna contra el VIH, que a día de hoy sigue siendo elusiva, sigue siendo esta ballena blanca de la comunidad científica, ¿no? Recordemos solamente para terminar que esto no hubiera sido posible sin estos grupos de protestas, de manifestaciones de la sociedad civil que abogó para que se hiciera más ciencia, para que los medicamentos fueran accesibles, para que se distribuyeran, por ejemplo, jeringas limpias como parte de política pública, algo que fue muy difícil en un contexto también de guerra contra las drogas, y todo esto pues muchas veces en plenos duelos de muertes de amigos, familiares, de comunidades enteras devastadas por el VIH, que consiguieron transformar ese dolor en una acción de la que nos beneficiamos todos hoy en día. Pues Mar, muchas gracias por este repaso de salud. Quiero que te quedes aquí con nosotros en el plato porque vamos a hablar de ello también con nuestro siguiente invitado del día. Todavía no me voy. Pues como venía anunciando, vamos a seguir hablando de la lucha contra el SIDA, contra el VIH, con nuestro segundo invitado del día, que se encuentra ya en este estudio también con nosotros. Él es el doctor Eric Delgado Zárate, magíster en enfermedades infecciosas y epidemiología. Le quería dar las gracias por estar con nosotros compartiendo este espacio. Hola, muy buenos días para todos. Gracias por la invitación y excelente recopilación acerca del virus del VIH. Sí, efectivamente, llevamos muchísimos años, más de 40 años en la lucha contra el virus del VIH. Inicialmente muchas personas referían que el virus no existía y esto llevó potencialmente a que tuviéramos una reunión aproximadamente sobre 1991, lo que conocemos como la Declaración de Durban, en la cual más de 5.000 científicos establecieron que efectivamente el virus del VIH sí existía. Digamos que al principio de la epidemia se registraron muchos problemas frente a la aceptación y frente a al hecho de que sí teníamos un problema de salud pública mundial que debían tener múltiples abordajes, no solamente científicos, sino sociales, que generaron este problema. Sí, doctor, gracias por recordar esto, y precisamente hoy en un Día Mundial de la Lucha contra el SIDA que se centra en reconocer el papel de las comunidades civiles y que hubo en esta respuesta, ¿no?, a la infección por el VIH. Yo le quería hacer una pregunta, y es que hoy en día el VIH también en la región latinoamericana, pero en todo el mundo, sigue enquistado en poblaciones vulnerables, en poblaciones de riesgo, y le quería preguntar cómo sigue operando hoy en día esta discriminación. Sabemos que han cambiado muchas cosas, pero hay cosas que siguen operando ahí, esas discriminaciones, y qué impacto tiene entonces en la salud pública en esta lucha contra la enfermedad. Bueno, como tú lo manifestabas, el hecho de que el virus del VIH no solamente esté contextualizado entre las poblaciones clave, sí es, y aclaro que es poblaciones clave, que es poblaciones que tienen hombres que tienen sexo con hombres, cisgénero, transgénero, estas poblaciones sí son las más afectadas. Tenemos que de cada 10 casos, 6, 7 casos están asociados a esta población, pero no quiere decir que no hayan otras poblaciones heterosexuales que sean vulnerables, los niños, las mujeres. Tenemos el componente en la reunión ahorita el 28 de noviembre de ONUCIDA, donde se daba el liderazgo a las comunidades y donde se establecía un caso por minuto de VIH, más de 4.000 mujeres y niñas infectadas por VIH por semana en el mundo. Entonces, desafortunadamente sí persiste la discriminación en todo el mundo, y no solamente la discriminación, sino la
la falta de recursos y de acceso a la terapia antirretroviral y al diagnóstico y al testeo, que es algo que se requiere de manera importante. Podemos establecer que entre un 18 y un 20% de las personas que son seropositivas desconocen el diagnóstico en este momento, y eso lleva a que cuando se diagnostican de manera tardía, estableciéndose generalmente estadio SIDA en esta población. El otro punto importante es el acceso a la terapia que conocemos como terapia antirretroviral, porque es un retrovirus, y esto genera que tengamos una variación entre un 69, un 70, 75% de acceso a los tratamientos antirretrovirales. Todo esto enmarcado obviamente dentro del hecho de que las personas no quieren que nadie sepa, que nadie conozca, se mantienen en grupos muy cerrados, ¿sí? Pero sí se tiene, digamos, la apertura constante del conocimiento frente a conductas de riesgo que pueden llevar a que las personas se contagien de VIH, y obviamente situaciones o digamos que esquemas que han venido interviniendo en la prevención del virus del VIH actualmente, y no solamente del VIH, sino de infecciones de transmisión sexual anidadas, digamos, dentro del componente de prevención de VIH. Claro. Doctor, quería preguntarle por ese año 2030 que se ha marcado las Naciones Unidas como fecha para la que eliminar finalmente la enfermedad. ¿Usted cree que es una fecha viable? Es una fecha altruista, diría yo, es una fecha altruista. El director de ONU-SIDA, digamos, en la presentación que hizo en Londres recientemente, ahorita el 28 de noviembre, se tiene establecida esa meta conjuntamente o amarrada a las estrategias de desarrollo sostenible, a los objetivos de desarrollo sostenible, pero específicamente es que si nos centramos en varios componentes que hacen parte o que son esenciales. Uno, que es el testeo, la búsqueda activa de los casos. El otro, que existan recursos. Hablaba este mismo comunicado que se requieren más de 8.000 millones de dólares anuales para hacer intervención en las diferentes comunidades, pero que las mismas comunidades que desde el principio de la pandemia han establecido estrategias para la búsqueda no solamente de los casos, sino para el acceso al tratamiento y puntualmente para las estrategias de prevención del virus del VIH. Pienso que es algo altruista, pero sí, la sociedad se compromete, los sistemas de salud se comprometen en América Latina y en el mundo a enfatizar en la búsqueda y en el testeo y en el diagnóstico y tratamiento pronto, podemos lograr esa meta en el mundo. Esperamos que así sea. Yo le quería hacer otra pregunta al final. Está hablando de compromiso, pero sabemos que hay seropositivos que desconocen, que viven con VIH, personas sin antirretrovirales. ¿Quién o qué está fallando ahora que ya sabemos qué tan importante es la lucha contra el VIH, contra el SIDA? Bueno, pienso que podemos enmarcarlo dentro de 3 puntos. Uno son la dificultad o a veces las barreras para el acceso a los servicios de salud en muchos países del continente. Lo segundo es la falta de pruebas de testeo rápido por el costo. El tercer punto es el costo de los retrovirales. En 1995 teníamos unos costos que iban entre $20.000, $25.000. Ahorita un tratamiento puede costar entre $50 y $70 de manera mensual, ¿sí? Logrando las metas en la estrategia del tratamiento, que es el éxito virológico, que es controlar el virus. Si el virus está controlado, o sea, si tenemos un paciente que está positivo, pero está en tratamiento retroviral, ese paciente está indetectable, ese paciente no transmite el virus del VIH. Estudios como el PANTHER 1, el PANTHER 2 demostraron que en más de 58.000 relaciones sexuales en parejas serodiscordantes, o sea, uno positivo, uno negativo, donde se mantuviera no solamente el hecho de la indetectabilidad del positivo, sino que además de eso asociáramos el uso del preservativo, podríamos tener 0 transmisión del virus del VIH. Claro. Entonces esas estrategias de educación también a la población en general, no solamente a la población seropositiva, enmarca también estrategias que buscan minimizar la transmisión del virus del VIH. Pues doctor Eric Delgado Zárate, le quiero agradecer que haya estado con nosotros, ha sido un placer.
Muchas gracias por la invitación y quiero terminar de pronto aludiendo el hecho de que todas las personas que están con riesgo, con factores de riesgo, deben realizarse la prueba de una manera responsable y una vez iniciado o diagnosticado de manera temprana, podemos iniciar tratamiento buscando las metas. La sobrevida de las personas seropositivas con tratamiento es igual que la de cualquier persona seronegativa. Entonces, invitarlos a que realicen las pruebas de VIH. Muchas gracias. Un placer.